Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Queremos agradecerte, Padre, porque nos has acompañado durante toda esta semana. Nos has dado el privilegio y el tiempo de reunirnos aquí para aprender de ti, para aprender de tu amor, para aprender a caminar contigo. Pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que nosotros podamos aferrarnos bien fuerte de tu mano y seguir nuestra trayectoria espiritual, siguiendo tus pasos, Padre, preparándonos cada día mejor para el encuentro contigo cuando tú te manifiestes en majestad y gloria. En esta hora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, pedimos la unción de tu Santo Espíritu, para que tu Santo Espíritu nos abra nuestro entendimiento, de tal manera, Señor, que podamos atesorar el mensaje preparado para esta noche y que lo podamos practicar en nuestras vidas y compartirlo también con aquellas personas que no han tomado la decisión aún de aprender a caminar con Cristo. Bendice, Señor, a cada hermano y hermana presente en esta hora y también a aquellos que nos están siguiendo en las redes sociales. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. El tema de esta noche lleva por título Yo soy el camino. Y hay un versículo clave que ustedes conocen bien, se encuentra en Juan 14:6, donde dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros hemos visto lo importante que es el recorrido simbólico por el lugar santo. Si puedes poner la imagen de ayer, donde aparece el lugar santo por dentro, con los 3 muebles. Es muy importante, como decíamos recién, porque allí hay 3 muebles y hay 3 paradas que nosotros debemos estar realizando. Habíamos analizado que en nuestro proceso de santificación, en nuestra vida diaria, es muy importante dar testimonio a los demás. Nosotros no debemos esconder que somos cristianos. Tenemos que mostrarlo al mundo y eso es lo que Dios nos dice, porque Dios nos manda a decir, id y predicad el evangelio. Y la forma de predicarlo es vivir el evangelio en nuestras vidas. Entonces, al vivir nosotros el evangelio, las otras personas se van a contagiar también y van a querer también ellas vivir el evangelio. Por eso es muy importante que demos un buen testimonio. Después vimos que el dar testimonio estaba representado en el candelabro de 7 lámparas. Estudiar la palabra de Dios, algo fundamental. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? ¿Cómo vamos a aumentar nuestra fe? Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, es muy importante estudiar la palabra de Dios para que nuestra fe se fortalezca. Y luego, ya lo dijimos recién, eso está simbolizado en la mesa de los panes, porque el pan es el alimento espiritual. El pan representa al Padre, al Hijo, y representa la palabra de Dios. Y entonces nosotros, comiendo de ese pan espiritual, nos vamos a ir alimentando, nos vamos a fortalecer espiritualmente, nuestra fe se va a volver sólida y podemos seguir avanzando siguiendo a Cristo. Y finalmente, en el altar del incienso, allí tenemos que estar en perfecta comunión con el Señor continuamente en oración, vivir orando sin cesar, que nuestra vida sea una oración. No necesariamente nosotros tenemos que estar de rodillas y orando. Nosotros podemos estar haciendo nuestro trabajo, caminando, cocinando, yendo al parque, donde sea, y estamos pensando en el Señor, estamos escuchando una alabanza, nos estamos conectando siempre con el Señor. A la hora de hacer cualquier cosa, pidámosle al Señor. Vamos a comer, oremos antes de comer para que la comida nos caiga bien, para que el Señor siga supliendo nuestras necesidades cotidianas. Y así usted está viviendo en comunión constante con el Señor. Sin embargo, hermanos, ahí no termina todo. Debemos continuar caminando siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, porque falta aún un mueble
y un lugar más por recorrer. Y este es el lugar más santo de todos. La palabra de Dios lo identifica como el lugar santísimo, dentro del cual se encuentra el arca del pacto. Si ustedes ven allí en la cortina azul, que es el velo adentro, del otro lado, a la izquierda, está el arca del pacto. Entonces ahora vamos a ver un poquito más de cerca el arca del pacto. A ver, Saúl, si puedes poner la imagen. Y el arca del pacto era, digamos, como una especie de baúl que tenía una tapa a la cual se le llama el propiciatorio, que estaba hecha de oro sólido conjuntamente con las imágenes de los querubines que ustedes ven allí. Y en medio de los querubines, Dios se manifestaba mediante una luz sobrenatural. ¿Qué había dentro de ese cofre? ¿Qué había dentro del arca del pacto? Pues el pacto. ¿Y qué es el pacto? El pacto es las tablas de los 10 mandamientos. Ese es el pacto que Dios hizo con su pueblo. Vamos a leer allí unos versículos y luego volvemos a la imagen. Vamos a leer Éxodo 26, versículos 33 y 34. Éxodo 26, versículos 33 y 34. Que dice lo siguiente: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. El arca tiene varios nombres que significa lo mismo. El arca del testimonio, el arca de la alianza, el arca del pacto, es lo mismo. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. En la figura anterior que vimos, la cortina es azul, es la que hace separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca. El propiciatorio dijimos que era la tapa con los 2 querubines esculpidos en oro en el lugar santísimo. ¿Ve? Ahora, vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 3 en el Nuevo Testamento también. Hebreos capítulo 9, versículo 3. 3, ahí está, ahora sí. Tras el segundo velo, porque el primer velo es la cortina de entrada y el segundo velo es la que separaba del lugar santo del Santísimo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Ve? Y entonces Dios mandó a que se construyera el arca del pacto, se lo dijo a Moisés, obviamente no solo el arca, que construyera todo el santuario con todos los utensilios, con todas las medidas, con todo el material, todo con precisión milimétrica. Todos los detalles los dio Dios a Moisés, incluso cómo tenían que estar vestidos los sacerdotes y el sumo sacerdote. Todo lo que tenía que tener la indumentaria, los distintos tipos de ropa, qué significaba cada cosa. Por ejemplo, vamos a mencionar algo que no lo hemos mencionado. El sumo sacerdote llevaba un pectoral aquí, que era un pedazo de tela cuadrado, en forma cuadrada de lino, y en esas telas había incrustaciones de oro, y sobre esas incrustaciones habían piedras preciosas. Y cada piedra preciosa representaba una de las tribus de Israel. Entonces tenía 12 piedras. El ónisis, el carbunclo, la esmeralda, el diamante, en fin, habían varios. ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios a nosotros, que somos su pueblo, nos considera como las piedras preciosas. Somos preciosos para Dios. Para que ustedes vean el amor de Dios que tiene para con nosotros. Aparte de eso, el sumo sacerdote llevaba en los hombros 2 piedras.
en los hombros. Entonces, en una piedra habían 6 tribus con los nombres y en las otras, otros 6 nombres de las tribus. Una piedra preciosa, una piedra de ónice. Por decir esos detalles, todo eso Dios lo mandó a que se hiciera. Vamos a leer, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 10, versículo del 1 al 5, donde Dios allí le manda a Moisés a labrarse las piedras, las tablas de piedras, para él volver a escribir la ley de Dios. Dice, en aquel tiempo el Señor me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, porque ahí Moisés había roto las primeras. Ustedes saben que el pueblo de Dios se desenfrenó porque creyó que Moisés se había perdido, se había muerto, porque se tardó 40 días y 40 noches en la cima del monte hablando con Dios. Y cuando bajó el pueblo estaba desenfrenado, bailando ahí, danzando alrededor de un becerro de oro. Entonces Moisés tiró las tablas y dijo, ustedes no se merecen estas tablas que es de completa santidad. Y Dios no le reprochó absolutamente nada a Moisés. En cambio, Dios le dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube otra vez a mí al monte y hazte un arca de madera. Versículo 2. Y escribiré, fíjese que no dice Dios, tú vas a escribir. No, Dios dice, yo escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Versículo 3. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió, ¿quién escribió? Dios. Dios escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que el Señor Yahvé os había dado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me lo dio Yahvé. Versículo 5. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como el Señor me lo mandó. Vamos a mostrar otra vez el arca. Por favor, Saúl, la imagen del arca. Allí está el arca de los 10 mandamientos. Dijimos que es el arca del testimonio, el arca de la alianza o el arca del pacto, es lo mismo. El propiciatorio es la tapa donde están esculpidos los 2 querubines, querubines cubridores. Dicho de paso, Lucifer era uno de esos querubines cubridores. Por eso él se volvió contra Dios criticando la ley, porque esos querubines cubridores miraban hacia adentro, hacia la ley de Dios. Y ese mueble representa el trono de Dios en el lugar santísimo, para que ustedes vean que la ley de Dios es el asiento. La ley de Dios es el asiento del trono de Dios. Así que es muy importante para Dios la ley. Ahora, ¿qué más había dentro del trono? Del arca. Estaban las 2 tablas de piedra que ustedes pueden ver allá arriba a la derecha, escrito en hebreo. Y luego arriba a la izquierda había algo que se parece a una copa, no sé si ustedes lo logran distinguir, ahí como una copa, pero grande, donde allí había una muestra de maná de lo que consumía una persona en el día, un gomer. Un gomer era 3.7 kilogramos. 3.7 kilogramos en libras son como 8, casi 9 libras de maná. Estaban como la muestra dentro del arca de lo que Dios hacía el milagro de hacer descender maná todos los días, excepto qué día no descendía, menos el Shabbat no descendía, porque Dios quería que el sábado, el Shabbat, el 7º día, se dedicaran a la adoración de Dios. Por lo tanto, no tenían que salir a trabajar y a buscar y juntar, porque eran como unas semillitas pequeñitas que caían del cielo, eran como copos de maíz, algo así, rosetas de maíz, cuando uno come el maíz, ¿cómo es que se le llama? Palomitas de maíz.
Porque cotufa le dicen en otros lugares, no sé, aquí le dicen palomitas de maíz. Oh, ok. Eso mismo. Entonces, así era el maná. Y entonces ellos juntaban y tenían que, por una persona, juntaban 3,7 kilos para un día. Dios hacía 3 milagros en la semana y el pueblo de Dios no, a veces se ponía rebelde contra Dios. Y Dios haciendo tremendo milagro, porque el maná que caía del domingo hasta el jueves, si lo guardaban para el otro día, se echaba a perder. Ese maná se debía comer ese día y nada más. Si a alguien se le ocurría guardarlo, como algunos siempre caprichosos, lo guardó para otro día, al otro día ya estaba putrefacto, tenía gusano incluso. Pero fíjese que el maná que se recogía el viernes, Dios mandó como día de preparación ¿para qué? Para la observancia del Shabbat. Entonces, el maná del viernes, Dios mandó a que se recogiera doble porción. Es decir, que si una persona en el día consumía un gomer, 3,7 kilogramos de maná, el viernes tenía que juntar el doble. 3,7 para el viernes de maná y 3,7 kilos para el sábado. Y ese maná al otro día no se echaba a perder. Así que es un segundo milagro. Y el tercer milagro era que el Shabbat no caía maná. Tremendo. Así que ustedes ven que estas cosas sucedieron. Y no sucedió una vez sola. Durante 40 años, hermano. Para que ustedes vean el poder de Dios. Bueno, entonces, hay que ver la manifestación de amor que tiene para con la humanidad. Porque Dios podía haber agarrado y haberle dicho a un ángel, ve a la tierra y lleva las tablas estas y entrégaselas a Moisés. Pudo haber hecho eso. Sin embargo, Dios vino en persona, hermano. Y descendió del cielo y se instaló sobre el monte Sinaí. Y él mismo escribió las tablas de piedra. No le dio a nadie la autoridad, ni siquiera a un ángel, ni siquiera a Moisés, a nadie. Él escribió las 2 tablas de piedra con su propio dedo, los 10 mandamientos. Y lo tuvo que escribir 2 veces porque Moisés rompió las primeras tablas. Y las 2 veces la escribió él y lo leímos recién. Los 10 mandamientos es la ley moral de Dios y representa el carácter de Dios. Nosotros podemos encontrar la ley de Dios completa en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 5, versículo del 6 al 21, y en Éxodo 20, del 1 al 17. Ahí ustedes van a encontrar los 10 mandamientos completos. En el Nuevo Testamento no están completos. Y entonces mucha gente dice, pero si no están en el Nuevo Testamento, entonces la ley se acabó. No se acabó la ley. Lo que pasa es que si ya están escritas, ¿para qué Dios la va a repetir otra vez? Ya la gente ya la sabe y ya está escrita en la palabra de Dios. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús resume la ley cuando dice, amarás a Dios, al Padre, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es similar. Amarás al prójimo como a ti mismo. Eso no lo inventó Jesús, también lo saca del Antiguo Testamento, que es el resumen de los 10 mandamientos. Pero hay otras partes donde se invoca a los mandamientos sueltos. Si ustedes leen, por ejemplo, la historia del joven rico, cuando va y le dice a Jesús qué necesito hacer para tener la vida eterna, y entonces Jesús le dice, ¿qué mandamientos guardas? Y ahí aparecen parte de los mandamientos. Muy bien. Vamos ahora a seguir continuando hablando de el lugar santísimo. ¿Qué era lo que pasaba en el lugar santísimo? El lugar santísimo era un lugar tan solemne
que allí nadie podía entrar sin la autorización de Dios. Y la única persona autorizada por Dios era el sumo sacerdote. Ningún sacerdote podía entrar, porque si entraba un sacerdote moría. Y obviamente ninguna persona del pueblo podía entrar, porque las personas del pueblo ni siquiera podían pasar después del altar del sacrificio. Llegaban hasta el altar del sacrificio las personas del pueblo y después de ahí se retiraban. Pero de ahí para adelante solamente los sacerdotes y levitas podían estar en el santuario. Pero para entrar al lugar santísimo, única y exclusivamente el sumo sacerdote. Y otro detalle más, el sumo sacerdote no podía entrar cuando se le diera la gana. No, señor. Había un solo día en el año en el que el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo. Ese día, en hebreo, se llama Yom Kippur. Yom es día, Kippur es expiación o perdón. Entonces, en español es el día del perdón, el día de la expiación o el día de la purificación del santuario. ¿Por qué había que hacer ese ritual? Lo vamos a ir analizando ahorita. ¿Cuándo es este día? Bueno, Dios había establecido 7 fiestas y la fiesta número 6 era y es hasta el día de hoy el Yom Kippur, el día de la expiación o el día del perdón. Los judíos celebran esa fiesta. Pero todas las fiestas judías, hermanos y hermanas, eran profecías. Y ya muchas se cumplieron. Por ejemplo, la Pascua se cumplió porque la Pascua es Cristo, dice Pablo. La Pascua es la primera fiesta de las 7. Después estaban las primicias, estaban los panes ácimos o panes sin levadura, luego la fiesta del Pentecostés. Todas esas fiestas se cumplieron. La fiesta de las trompetas. La fiesta de la trompeta anunciaba la siguiente fiesta que era el Yom Kippur. Simplemente estaba para anunciar el Yom Kippur. ¿Cómo se celebraba el Yom Kippur? El Yom Kippur, las personas del pueblo tenían que prepararse espiritualmente 40 días antes. Entonces, la fiesta de las trompetas, cuando faltaban 10 días, empezaban a sonar. La fiesta de las trompetas era el primer día del 7º mes. Las personas espiritualmente tendrían que empezar desde el 6º mes, desde el primer día del 6º mes, a prepararse espiritualmente, a confesar sus pecados, a arreglarse con sus vecinos, con la familia, y tenían que también llevar su corderito, su propio corderito al santuario para, como todo lo que aprendimos, poner la mano en el corderito y transferirle los pecados pasados. Todo eso lo había mandado Dios y eso había que hacerlo. Tenían 40 días. Entonces, comenzando el 7º mes, estaba la fiesta de las trompetas anunciando que faltaban 10 días. El que no había hecho las provisiones necesarias para el Yom Kippur, le quedaban solamente 10 días. Y entonces las personas tenían que hacer esa preparación espiritual. Arrepentirse, arreglarse con la familia, con el vecino, hacer un análisis introspectivo, a ver si está caminando bien con Dios, si está haciendo las cosas bien, pedir perdón y siempre terminar llevando ese corderito al altar del sacrificio. Cuando se sacrificaba el corderito, lo dijimos ayer y lo vamos a repetir hoy, el sacerdote que estaba allí oficiando, en un recipiente dejaba que se llenara de un poco de sangre, el resto de la sangre del animalito caía a los pies del altar y corría debajo del altar. Entonces ese poco de sangre lo llevaba adentro
del lugar santo y con el dedo, ¿qué hacía? Lo asperjaba contra el velo 7 veces. Y habíamos dicho que ese acto era la forma de registrar un pecado confesado ante Dios y perdonado por Dios. Entonces, el santuario se contaminaba de pecado porque mire cómo es la transferencia de pecado. Del pecador pasaba el corderito. Cuando el pecador ponía las manos en la cabeza del corderito y confesaba el pecado, le transfería su pecado al corderito. Pero la vida del corderito está en la sangre. Por lo tanto, lo que se contaminaba en realidad era la sangre. El sacerdote agarraba la sangre contaminada de pecado y la llevaba dentro del santuario y asperjaba la sangre en el velo, y entonces ahora lo que se contaminó, lo que quedó contaminado era el santuario. Entonces, como todo el año se estaba haciendo ese acto, al terminar el año, el santuario estaba completamente contaminado de pecado. Y había un día, el Yom Kippur, el día de la expiación o el día del perdón, era justamente en ese día donde el santuario era purificado. Es decir, donde el santuario se limpiaba completamente. Se cambiaba esa cortina también. Todo eso después, la cortina esa se quemaba afuera. Pero había un ritual muy complejo que no lo podemos detallar hoy porque necesitaríamos una semana completa para eso. Entonces, estaba el Yom Kippur, que en ese ceremonial se hacía un ritual donde se purificaba, se limpiaba de pecado el santuario. Y las personas que habían hecho la provisión necesaria que Dios había establecido, sus pecados pasados del año pasado quedaban borrados, porque al limpiar el santuario se borraban sus pecados. Hay que entender una cosa, hermano. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, somos perdonados por Dios. Pero los pecados nuestros están registrados en el cielo. Todavía no están borrados. Pero hay un día que el Señor los borra por completo. ¿Qué día es ese? En el Yom Kippur. En el Yom Kippur era un día de juicio. Dios analiza los registros de cada persona y si encuentra que la persona caminó con Cristo toda su vida, le borra todos los pecados y la persona aparece ante Dios sin pecado, completamente libre de pecado. Pero las personas que no hacían provisión, por ejemplo, algunas personas del pueblo no llevaban el cordero. En el día del Yom Kippur, que era un día sumamente solemne, todo el pueblo estaba orando, arrodillado, orando y escuchando las campanitas del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote, su vestimenta, tenía unas campanitas debajo. Si el sumo sacerdote no se había limpiado correctamente en su ceremonia de purificación, moría ante la presencia de Dios y entonces no se hacía la limpieza del santuario, por lo tanto los pecados quedaban todavía ahí y el pueblo no era perdonado. Por eso era muy importante. Entonces, cuando el sumo sacerdote se movía y sonaban las campanitas, el pueblo de Dios estaba contento porque decía, el sumo sacerdote no ha muerto ante la presencia de Dios, entonces está haciendo su trabajo de limpieza, su trabajo de expiación, de perdonar, o de purificación, como se llama en otros lugares. Así que eso era el Yom Kippur, un día de juicio. Un día de juicio. Vuelve otra vez a mostrar la imagen del Arca del Pacto, que yo quiero aclarar otros 2 puntos antes de seguir adelante.
En el arca del pacto, entonces, adentro estaban las 2 tablas de piedra, estaba la muestra del maná, y ustedes ven aquí abajo una rama de almendras florecida y con hojas y frutos. Esa vara estaba también así, florecida, dentro del arca del pacto. Dios hizo tremendo milagro también ahí. ¿Sabe cómo sucedió eso? Resulta que, como siempre sucede, hay celos en el pueblo de Dios y comenzaron a decir, ¿y por qué Moisés? ¿Y por qué Aarón? ¿Y por qué no nosotros? ¿Y por qué ellos? ¿Y por qué aquí qué? ¿Y si yo también puedo? ¿Y qué no sé qué? Y entonces empezaron a argumentar contra Moisés, contra Aarón, que era el sumo sacerdote, y los hijos de Aarón, de que por qué ellos tenían que estar en el santuario y por qué no nosotros, decían. Y entonces, ¿qué creen ustedes que hizo Moisés? ¿Cuál fue la acción de Moisés? Que lo que hizo Moisés es algo que nosotros debemos hacer. Ante ese problema grave que está, porque Moisés estaba resistiendo todos los argumentos de toda la población que estaba alborotada allí, que quería pelear y querían hasta matarlo, sacarlo a Moisés y a Aarón y a todo el mundo allí y ponerse ellos en su lugar. ¿Qué creen ustedes que hizo Moisés que nosotros debemos hacer? ¿Cómo? Exactamente. Básicamente fue a consultar con Dios. Fue a consultar con Dios en oración. Eso es lo que nosotros debemos hacer frente a un problema. Ir a Dios. No tratar de resolver el problema nosotros. Ir a Dios en oración y ponerle en las manos de Dios que nos muestre la salida. Entonces Dios le dijo a Moisés que cada tribu escogiera un palo seco, una vara seca de almendra, le grabara arriba en la punta el nombre de la tribu y pusieran las 12 ramitas frente a la presencia de Dios y al otro día fueran a ver. Fíjese una cosa, el tremendo milagro que hizo Dios. Yo conozco, porque yo lo he visto con mis propios ojos, que hay árboles que usted le arranca un gajo y lo pone en tierra, lo empieza a regar y al rato sale un árbol. Yo lo he visto en mi país con la higuera. Se arranca un gajo de higuera, lo siembra y lo cuida bien y al rato nace una planta de higuera y le da unos ricos higos. Pero este era un palo seco, no estaba enterrado en tierra y al otro día ese palo seco sacó flores, sacó hojas, sacó frutos y brotos, sin haberlo puesto en tierra. Y fue de la noche a la mañana. ¿No le parece que es un tremendo milagro? Dios lo hizo. Y entonces ahí quedó claro que Aarón iba a ser el sumo sacerdote y sus hijos iban a ser sacerdotes. Luego tenemos un rollo que está abajo a la derecha. Ese es el rollo de la ley ceremonial. Esa ley que regía todos los sacrificios, los animales que habían que sacrificar, los distintos sacrificios que se hacían, ceremonias, porque habían ceremonias no solamente para expiar de pecado, habían ceremonias que se realizaban por agradecerle gracias a Dios por la cosecha, darle a Dios porque alguien se iba a casar, porque le nació un hijo, o habían votos de nazareo, había gente pobre también y no podía matar un corderito, entonces, bueno, presentaban palomitas. O sea, había toda una regulación en cuanto a los sacrificios que se realizaban en el santuario. Por ejemplo, una persona que comete pecado como el sumo sacerdote, no le bastaba un corderito. Tenían que sacrificar un toro, hermano. Por el nivel, digamos, intelectual y espiritual y de responsabilidad que tenía el sumo sacerdote. Pero una gente común del pueblo y pobre, Dios le aceptaba 2 palominos. Cuando se fue a presentar a Cristo en el templo, lo que se sacrificó fueron 2 palominos. Ni siquiera un corderito. Y Dios aceptó el sacrificio.
Entonces, todo eso estaba regulado. ¿Quién escribió esa ley? Esa ley Dios la habló y la escribió Moisés en un libro. Y esa ley no iba adentro del arca. Esa ley iba adentro del lugar santísimo, pero fuera del arca, al costado. Lo que iba adentro del arca eran tres cosas. Las tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios, la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, la copa con una muestra de maná, 3.7 kilogramos de maná, y la vara de Aarón que reverdeció. Eso es lo que iba adentro. Habíamos dicho entonces que la única persona que podía entrar en el lugar santísimo, ¿quién era? El sumo sacerdote. Ahora, esa fiesta que se realizaba una vez al año en la tierra, como les dije recién, cada fiesta judía es una profecía. Las 5 fiestas primeras se cumplieron completamente en Cristo. La que se está cumpliendo en este momento es la 6ª fiesta, que es el Yom Kippur, el día de la expiación. Se está cumpliendo en este momento en el cielo. Y la que está para cumplirse en el futuro es la fiesta de los tabernáculos. Es otra fiesta, pero no nos vamos a meter en ese terreno. Yo se los menciono nada más para que tengan ustedes una idea. Ahora, el Yom Kippur real ya comenzó en el cielo. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer los versículos para que ustedes vean que sí comenzó ya el Yom Kippur en el cielo. Vamos a comenzar leyendo Apocalipsis 11:19. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. El templo de Dios, hermanos y hermanas, es el lugar santísimo. Ese es el templo de Dios en el cielo. Y el arca del pacto se veía en el templo. Si el arca del pacto se veía en el templo, ¿qué pasó con la cortina? ¿Estaba cerrada o estaba abierta? Estaba abierta. Y si se abría, ¿era por qué? ¿Qué fiesta se iba a celebrar si se abría? El Yom Kippur, el día de la expiación. Porque la cortina no se corría nunca. Nadie podía pasar esa cortina. El día que la cortina se corría y se podía ver el arca del pacto desde afuera, incluso estando el primer velo también abierto, era el día del Yom Kippur. Y aquí Apocalipsis nos está diciendo que el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? ¿En la tierra? Ahí dice en el cielo, para que ustedes vean que el Yom Kippur real y verdadero se realiza en el cielo. Y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y terremotos y un grande granizo. Muy bien. Vamos a leer otro versículo, Apocalipsis 15:5. Apocalipsis 15:5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Ya? 2 versículos que muestran de que el templo en el cielo se abrió, el lugar santísimo se abrió y se ve el arca. Ahora, ¿cuándo comenzó el verdadero y real Yom Kippur en el cielo? También vamos a ver las respuestas bíblicas. Vamos a leer Daniel capítulo 8, versículo 13 y 14. El 13 para entrar en contexto, pero el versículo clave es el 14. Daniel 8, versículo 13 y 14. Entonces oía un santo que hablaba y el otro santo le preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Ve que está hablando del continuo sacrificio, se está refiriendo a lo que está sucediendo en el santuario. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y entonces él me dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Es decir, ya vimos que el santuario será purificado, el santuario va a ser limpiado.
se va a quitar todo el pecado que hay en el santuario. Pero allí está diciendo cuándo. Tienen que pasar 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Ahora, aquí hay que entender una cosa, primero y principal. Tardes y mañana, hermanos, si ustedes van al capítulo 1 de Génesis, casualmente se dio la cápsula de salud invocando el primer capítulo de Génesis. Ustedes van a ver, por ejemplo, en el capítulo, versículo 5 de Génesis, Génesis 1, versículo 5, donde dice, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Ve? Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Quiere decir que un día se define con la tarde primero y la mañana después. Por eso el Shabbat comienza a la puesta del sol de viernes, porque el día se define no como lo definió el cuernito pequeño que dice que el día cambia a las 12 de la noche. No, señor. La Biblia dice que el día cambia a la puesta del sol, porque a la puesta del sol comienza la tarde, las 12 horas de oscuridad, y termina en las 12 horas de luz. Es decir, que el Shabbat comenzó hoy a la puesta del sol, que más o menos serían como las 6 y por allí, 6 y algo, 6 y 20, y comienza la parte oscura del sábado, y mañana continúa la parte de luz del sábado hasta las 6:30 o 6:20 también. Allí comienza el domingo. Todos los días es lo que define la Biblia. Así que cuando Daniel 8:14 dice hasta 2300 tardes y mañana, en realidad está diciendo hasta 2300 días. Y entonces el santuario va a ser purificado. ¿Se entendió el detalle? Ahora, hay otro detalle más. No vamos a entrar a profundizar esto porque ya les digo, hablar del Yom Kippur completo, no, necesitamos una semana exclusivamente para el Yom Kippur, porque es algo muy complejo, muy bueno, muy rico y crecemos espiritualmente, pero no tengo una semana, tengo solamente estos minutos de hoy. Un día en la Biblia se le llama un día profético cuando se trata de profecía. Un día profético en la Biblia significa para nosotros un año. Y un año no de 365 días, un año de 360 días, porque el mes bíblico tiene 30 días exactos. Entonces multiplica 12 por 30 y le da 360 días. Entonces, cuando dice hasta 2300 tardes y mañana, en realidad dice hasta 2300 días, pero como los días es año, para nosotros son 2300 años. Cuando se hace el análisis de esa profecía, que no lo vamos a hacer hoy, porque es mucho trabajo, mucho tiempo, pero les digo que esa profecía terminó en el año 1844. Quiere decir que el Yom Kippur real en el cielo comenzó en el año 1844 en el cielo. Y todavía sigue en pleno desarrollo el Yom Kippur celestial. Y Cristo está allí oficiando. ¿Cómo sabemos que Cristo está allí? Vamos a leer los versículos, hermanos y hermanas. Vamos a leer Daniel. Ya leímos Daniel 8, 13 y 14. Ahora vamos a Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Quién será este anciano de días, hermano? ¿Quién creen ustedes que es este anciano de días? Es el Padre, hermano. Este anciano es el Padre. Se sentó en un trono. Fueron puestos tronos, pero él se sentó, el anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares. ¿Quiénes son estos millares de millares? Ángeles.
millares de millares, miles de ángeles les servían. Estaban a su servicio del Padre. Pero luego dice, millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son estos millones y millones? Ángeles y seres de los mundos no caídos, hermano. Hay otros mundos que nosotros no conocemos y la Biblia habla claramente de que hay otros mundos con seres, hijos de Dios también. No sé qué aspectos tendrán, pero son hijos de Dios. Y están los ángeles. Y dentro de los ángeles hay variedad de ángeles, querubines, serafines, potestades, en fin, hay una cantidad de diferentes ángeles. Entonces, los asistentes a ese juicio son millones de millones, asistían delante de él y luego el juez supremo, el Padre, se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué son estos libros? Estos libros era lo mismo que en el servicio típico, el pecado confesado, llevado así, como le dije, el pecador llevaba el corderito, ponía las manos en el cordero, sacrificaba el cordero, el sacerdote agarraba la sangre y la asperjaba en el velo y registraba el pecado confesado y perdonado por Dios. Dios tiene libros, la Biblia le llama libros, no sé si serán libros como nosotros conocemos o es una tecnología que es desconocida para nosotros, pero la cuestión es que Dios tiene los registros de cada uno de nosotros en el cielo. Todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros hacemos, sea en público o sea en privado, todo lo sabe Dios y todo lo registra Dios de una forma minuciosa. Y entonces Dios en el Yom Kippur hace un análisis de esos libros, un análisis exhaustivo, riguroso. Y las personas que en vida, aquí en la tierra, caminaron con Cristo, buscaron de Cristo, se arrepintieron de sus pecados y pidieron perdón a Dios, el Señor lo sabe y le va a poner un sello de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús. Pero a aquella persona que Dios le dio vida, le dio salud, le dio trabajo, le dio oportunidad, le llamaron a estudiar la Biblia, le llamaron para que viniera a la iglesia, le llamaron para que conociera la verdad y dijeron, no me hables de Biblia, no me hables de esto, no me hables de lo otro. Desafortunadamente van a engrosar las filas de los impíos, los que se van a perder para siempre. Entonces es muy serio, hermano. Ser cristiano es algo serio. No estamos jugando a la iglesia. Es algo serio. No estamos jugando la salvación y la vida eterna en cada palabra y cada acto que nosotros hacemos aquí en la tierra. Cada decisión, por pequeña que sea, nosotros estamos decidiendo para vida eterna. Por eso nosotros tenemos que aprender a caminar con Dios, familiarizarnos con Dios, porque Dios es amoroso, es Dios bondadoso, es un Dios perdonador. Y el Señor nos quiere salvar. Así que aquí vemos entonces que el juez supremo, el Padre, se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Dónde está Cristo? Vamos a los versículos donde aparece Cristo. Daniel 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en visión de la noche y aquí en la nube del cielo venía como un hijo de hombre. ¿Quién es el hijo del hombre en la Biblia, hermanos y hermanas? Cristo. ¿Por qué le llaman hijo de hombre a él? Porque él se encarnó. Él se encarnó. Que vino hasta el anciano de día, es decir, que vino hasta el Padre y le hicieron acercarse delante del Padre, delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Le dieron ya a Cristo, le dio el reino de los cielos, lo tiene Cristo. Pero ahora Cristo en ese juicio tiene que definir quién va al reino de los cielos y quién no. Porque le dieron el reino, sí, pero vacío. Ahora hay que llenarlo con la gente de todas las épocas. Desde Adán y Eva hasta el último hombre o mujer que nazca en el futuro.
Y Dios es Cristo es el que se encarga de determinar quién va y quién se queda. ¿Y cómo lo hace? Analizando los libros de cada uno de nosotros. Si el Señor nos haya aptos para ser defendidos por Él, entonces el Señor nos va a abogar por nosotros y nos va a salvar. Aquí hay que entender una cuestión muy importante. El juicio comenzó en el 1844 con las personas muertas, las que fallecieron. Y todo una orden. Dios es un Dios de orden. Comenzó con Adán y Eva, los hijos de Adán y Eva, los nietos de Adán y Eva, y así generación tras generación con los muertos. Todavía no ha llegado a los vivos. Nosotros estamos vivos. Quiere decir que hasta nosotros todavía no ha llegado. ¿En qué momento llegan a los vivos? Cuando se apruebe en este país una ley donde obligue a la gente a adorar a Dios en domingo en contra del verdadero día del Señor, que es el sábado, allí va a comenzar el juicio a los vivos. ¿Estaremos nosotros vivos o no? No lo sabemos. Nosotros no debemos ocuparnos si vamos a estar vivos para ese entonces o no. Debemos ocuparnos que estemos en Cristo. Porque estemos vivos o estemos muertos, pero en Cristo vamos a tener la vida eterna en Cristo Jesús. De eso nosotros tenemos que asegurarnos. Entonces, ¿dónde encontramos a Cristo? ¿Qué está haciendo Cristo por nosotros? Bueno, en el lugar santísimo. Ya vimos que en este versículo Cristo se presenta ante el Padre. Ayer vimos que Cristo en el altar del incienso era nuestro mediador entre Dios y los hombres. Habíamos visto primera de Timoteo 2:5, donde habla un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero en el lugar santísimo, Cristo en el juicio es nuestro abogado. Cuando usted va a un juicio aquí a la tierra, a la corte, a una corte, generalmente usted ¿qué hace? ¿Va solo o contrata un abogado? Un abogado que pelee el caso nuestro, ¿verdad? Pues en el cielo nuestro abogado no es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Si es que nosotros lo contratamos, si es que nosotros lo aceptamos en nuestra vida, si es que nosotros creemos en su sacrificio, si es que nosotros decidimos ser parte de su pueblo y de caminar con él. Porque si lo rechazamos, tenemos que presentarnos nosotros personalmente. Usted se presentaría en una corte aquí con un fiscal que es un abogado que tiene estudios de abogacía y años de experiencia, y usted le va a discutir a un fiscal y usted va a salir victorioso de ese juicio. No, usted tiene que contratar a otro abogado que pelee con el fiscal para que su caso quede resuelto. Entonces, muchas personas al rechazar a Cristo se tienen que presentar solitos. ¿Ustedes creen que van a ganar en el juicio? No van a ganar. Pero si nosotros vamos con Cristo, dice Pablo que vamos a salir más que victoriosos en Cristo Jesús. Porque Cristo es nuestro abogado. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver el versículo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos un abogado para que vaya ante el Padre. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo el justo. Pero sabe una cosa más, hermano, que nos facilita más las cosas, para que ustedes vean la demostración de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es increíble.
¿Sabe lo que hizo el Padre? Que aparece como el juez supremo, lo vimos recién. El Padre le dice, mira, yo lo voy a parafrasear. Tú le dice a Jesús, tú como te hiciste hombre y adquiriste la naturaleza de hombre, sabes cómo vive un hombre, cómo siente un hombre, cómo sufre un hombre, cómo un hombre es feliz, cómo un hombre es tentado. Tú sabes todo. Así que yo voy a darte la autoridad a ti para que tú seas el juez y el abogado a la vez. Imagínese, usted va a una corte, su abogado defensor es el juez que va a dictar la sentencia. ¿Saldrá usted ganador o no? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a leerlo, Juan 5:22. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Cristo Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, ¿Cristo es importante para nuestras vidas? Importantísimo. Por eso el Señor Jesucristo dice este versículo, que lo leímos al principio, ustedes lo escucharon y ahí se quedaron, pero ahora lo vamos a analizar. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa yo soy el camino? El yo soy el camino, Cristo se estaba refiriendo que siguiendo a Cristo vamos a ir hacia el santuario, vamos a ir a atravesar la puerta del atrio y llegar hasta el altar del sacrificio donde nosotros tenemos que ser crucificados conjuntamente con Cristo y ser sepultado en agua y renacer a una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Y sabe cómo se llamaba la puerta del atrio? El camino. Por eso Cristo dice, yo soy el camino. Él es la puerta que nosotros debemos atravesar, la puerta del atrio. Y luego Él dice, y yo soy la verdad. ¿Y dónde se consigue la verdad, hermano? En el lugar santo, donde está el proceso de santificación. ¿Por qué? Porque el candelabro representaba la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El pan de la mesa que estaba, de la mesa de la proposición, o la mesa de la presencia, el pan representa también la palabra de Dios. Y en la palabra está la verdad. Juan 17:17 lo dice, santifícalas en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, la verdad la encontramos en el lugar santo. Pero también el Señor dice, y yo soy la vida. ¿Dónde encontramos la vida? Pues la vida la encontramos en el lugar santísimo, porque Cristo como juez y abogado decide quién va a tener vida eterna y quién no. Por eso el versículo termina diciendo, nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús. ¿Tú quieres comenzar una vida en Cristo? Si no lo has comenzado hasta ahora, ¿tú quieres entregarle la vida a Cristo Jesús? ¿Tú quieres dar el paso al bautismo para principiar tu vida cristiana? Si tú estás decidido a ser bautizado, y mira, aquí hay un bautisterio y se puede acomodar para mañana mismo. Si hay alguien aquí que quiere dar el paso al bautismo, pues póngase de pie y adelántese, dé el paso adelante, que vamos a tener palabras de oración. Obviamente,